Lo prometido es deuda. El crucero de la fe, en oferta de 2x1, regresa en septiembre. Peregrinación de fe y espiritualidad por los santuarios de Italia, Francia y España, y para conocer la historia del papado en ciudades y palacios pontificios. En Aviñón, los 7 papas franceses y el Palacio Apostólico. En Erola, el castillo de la familia Orsini, de la que salieron 3 papas, y donde dormiremos dentro del castillo medieval del siglo X, y en Orvieto y Viterbo, las residencias papales. Estaremos en las ciudades de Santa Rosa de Viterbo, Santa Rita de Casia, Santa Catalina de Siena y San Francisco y Santa Clara de Asís. En Roma y el Vaticano, las 4 basílicas papales y los palacios pontificios de la urbe. En España, las catedrales y santuarios de Madrid y Barcelona. En Francia, los sepulcros de Santa María Magdalena y de sus hermanos Marta y Lázaro. En un crucero de lujo navegaremos por el Mediterráneo para estar en Cagliari, Menorca, Sicilia, Messina, Palermo, Catania y Malta, la isla de los caballeros donde se defendió a la cristiandad del embate musulmán y a donde llegó San Pablo luego de su naufragio. El grupo lleva expertos en historia, cultura y arte, accesos asegurados a cada lugar y la compañía de un sacerdote católico. La promoción 2x1 aplica tanto en la tarifa aérea como en el crucero. El segundo pasajero solo paga impuestos y tours terrestres. Reserve cuanto antes para salir el 15 o 21 de septiembre. Informes al 4980-8641 y 5207-9511 y en www.viavaticano.com. La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Ahora les voy a platicar la historia de una santa hermosísima que nos inspira gran ternura y admiración. Es una chica muy sencilla que desde que era niña trabajó como sirvienta. Al principio recibía malos tratos, pero gracias a su amabilidad y alegría se ganó el reconocimiento de quienes la conocieron. Y me refiero a Santa Zita, la santa patrona de las trabajadoras domésticas y un gran ejemplo de vida cristiana. Santa Zita, la santa patrona de las trabajadoras domésticas, nació en Lucca, Italia, en 1218, hija de una familia campesina muy pobre y muy piadosa. Desde los 12 años tuvo que trabajar en la casa de la familia Fatinelli. Ellos no la trataban bien y solían humillarla, al igual que sus compañeros de trabajo, por su manera de ser tan devota de las cosas celestiales. No obstante, con el tiempo supo ganarse el respeto de todos, pues era la más dedicada a sus labores en aquella inmensa casa, y solía decir que una piedad que lo lleva a uno a descuidar los deberes que debe cumplir no es una verdadera piedad. En su entorno, los demás se fueron percatando de que era una verdadera santa que siempre quiso hacer en todo la voluntad de Dios. Su sueldo solía repartirlo entre los indigentes, su cama la regaló una familia pobre y su tiempo libre lo empleaba en visitar a los enfermos y a los presos. Dios la favoreció con el don de los milagros y con carismas extraordinarios. Trabajó como empleada doméstica 48 años de su vida y demostró que en cualquier oficio y profesión que sea del agrado de Dios se puede alcanzar la santidad. Murió el 27 de abril de 1278. De inmediato, su tumba en la iglesia de San Fridiano, Italia, fue objeto de veneración y de peregrinaciones. Fue canonizada en 1696. Su nombre fue inscrito en el santoral romano en 1748 y su culto se extendió por todos los países de Europa.
El cuerpo de Santa Cita se conserva incorrupto y las peregrinaciones para venerarla y obtener favores o milagros por su intercesión continúan hasta nuestro tiempo. Qué gran historia, ¿verdad? Y también en una ocasión su jefa le dio una manta de lana y estaba para que fuera a oír misa al templo, pero encontró a un hombre titiritando de frío y le dio ese pedazo de lana. Y su jefa la regañó, pero ya no le importó. Conozcamos ahora a una santa que tuvo que pedirle al Papa que regresara a Roma en el tiempo en que la sede apostólica estuvo en Aviñón, Francia. No obstante que era sueca, ella vivió muchos años en Roma, donde fundó la Orden del Santísimo Salvador. Ella es madre de otra santa y además fue un importante vidente que recibió varias revelaciones por parte del cielo. Ella es Santa Brígida de Suecia. Brígida nació en 1303 en Finster, Suecia. Fue hija de Virgerio, el gobernador de Upplandia, y de Ingeborg, la hija del gobernador de Gotlandia. Cuando tenía 12 años murió su madre y a los 14 se casó con Ulf Gunnarsson, gobernador de una provincia del reino. De su matrimonio, que duró 28 años, nacieron 8 hijos. La segunda de ellos es Santa Catalina de Suecia. Ella y su esposo adoptaron la regla de los terciarios franciscanos como norma de vida, practicaron obras de caridad con los indigentes y fundaron un hospital. Tras la muerte de Ulf, ocurrida en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra, ella decidió quedarse allí durante 4 años, apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde el monasterio, luego de una experiencia mística, escribió al Papa Clemente VI para pedirle que regresara de Aviñón a Roma y que restableciera la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia, pero el Papa se negó a dejar Aviñón y fracasó en el intento de reconciliación de los reyes. Fue también en el monasterio de Albastra donde Brígida comenzó a recibir las revelaciones celestiales que la acompañaron durante el resto de su vida. Revelaciones que sus confesores publicaron en 8 libros titulados Revelaciones, en los que narra detalladamente la pasión de Cristo. En 1349 dejó Suecia para siempre y peregrinó a Roma a fin de participar en el jubileo del año 1350 y para obtener del Papa la aprobación de la regla para fundar la Orden del Santísimo Salvador. Se estableció en la urbe y en compañía de su hija Catalina se dedicó a la oración y al apostolado en favor de los pobres en espera del regreso del Papa a Roma, pues ella estaba cierta de que la sede apostólica debería retornar a Roma, donde las iglesias estaban en ruinas y la ciudad hundida en la corrupción y decadencia, azotada por robos, vicios y violencia. En marzo de 1370 pudo ver el regreso a Roma del Papa Urbano V, una alegría que para ella fue breve, pues el Papa se retiró después a Viterbo y a Montefiascone para luego regresar a Aviñón. Ese mismo año murió Brígida el 23 de julio, a la edad de 71 años, antes del regreso definitivo del papado a Roma con Gregorio XI. Su cuerpo recibió sepultura provisional en la iglesia romana de San Lorenzo en Panisperna, hasta que 4 años después sus hijos lo trasladaron al monasterio de Vadstena. En 1391 fue canonizada por Bonifacio IX y en el año 2000 San Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa. Pues, ¿qué le parece? Ahora conozcamos a una gran mujer, joven, valiente, emprendedora, decidida y dócil a la voluntad de Dios. Ella supo y pudo llevar a Francia hacia la libertad para derrotar a los ingleses invasores del territorio y de la soberanía francesa. No obstante que era una simple aldeana que no sabía leer ni escribir, condujo al ejército de Francia en varias batallas contra los ingleses. No por nada es la santa patrona de Francia, es la doncella de Orleans. Ella es Santa Juana de Arco.
Santa Juana de Arco, la libertadora y la santa patrona de Francia. Fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Domremy, Francia. Hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas, mientras el heredero Carlos VII gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército, justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque fue herida en el muslo. Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430 acudió a la plaza de Compiègne, que resistía a los borgoñones. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a $500,000 pesos. Pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cuchon, un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas, pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al Padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena. 23 años después de su muerte, su madre y 2 de sus hermanos pidieron que se examinara su caso. El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa San Pío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo. Híjole, qué historia. ¿Y sabía usted que cuando la quemaron viva, porque la querían matar, la querían acusar de hereje, pues la mataron, y los que fueron cuando la mataron,
regresaron a sus casas diciendo, hemos matado a una santa. Bueno, en otras palabras, les voy a hablar de otra santa. En la ciudad de Génova, en Italia, se encuentra el cuerpo incorrupto de Santa Catalina Fieschi, conocida también como Santa Catalina de Génova, una mujer a la que Dios le permitió conocer en esta vida el purgatorio y describirlo en sus escritos. Es en esa razón de experiencias místicas por lo que Catalina Fieschi se le llama la Santa del Purgatorio. En la ciudad italiana de Génova vivió una mujer a la que Dios quiso confiarle serias revelaciones a partir de una experiencia mística personal en la que le permitió padecer y entender con extraordinaria claridad en qué consisten las penas que sufren las almas en el purgatorio. Para ello, la dotó de excepcionales gracias que le han hecho ser contada entre las más grandes místicas del cristianismo. Las experiencias de Santa Catalina Fieschi consistieron en que ella, en vida y en nuestro mundo, fue puesta por Dios en el purgatorio del fuego del divino amor, que la purificaba de todo cuanto en ella debía purificarse, a fin de que cuando muriese pudiera presentarse de inmediato ante él. Así, ella pudo comprender en su alma el estado en que se encuentran las almas del purgatorio y cómo quedan purificadas de toda culpa de pecado. Con todo, Catalina era muy feliz, pues aunque vivía puesta en el purgatorio, precisamente porque experimentaba el amoroso fuego, estaba unida al amor divino que le daba felicidad por todo lo que el Señor hacía en ella. Catalina nació en Génova en 1447. Murió el 15 de septiembre de 1510 a los 63 años de edad y fue canonizada por Clemente XII en 1737. Sus padres, Jacopo Fieschi y Francesca Di Negro, eran de familias nobles. Los papas Inocencio IV y Adriano V pertenecieron a la familia Fieschi. En su tratado del Purgatorio, Santa Catalina explica que en las almas del purgatorio hay un gozo inmenso, parecido al del cielo, y un dolor inmenso, semejante al del infierno, y que el uno no quita el otro. También refiere cómo las almas, tras la muerte corporal, se dirigen a su justo destino, el cielo, el infierno o el purgatorio, y explica que las almas del purgatorio son todas transformadas a la voluntad de Dios y se contentan de todo lo que Él ha establecido. El cuerpo de Santa Catalina de Génova reposa incorrupto en la iglesia de la Annunziata de Portoria en Génova, Italia. ¿Qué le pareció? Ay, ¿qué crees? Momento de ir un corte, pero regresamos con más santas. No se vaya, regresamos. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. Queridos amigos, les invito a que conozcan 2 videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de hagiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de 2 horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José.
Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión.